¿Sabes a dónde irás después de morir? Esto solo podemos responderlo si comprendemos a qué vino Jesús al mundo y por qué necesitamos de él. Fuimos creados para vivir en comunión con el Creador de todo lo que existe, reconociéndolo como Padre que nos protege, nos pone límites y nos disciplina, y como Dios, fuente de todo poder, único que tiene la autoridad para definir el bien y el mal. Cuando reconocemos al Creador como Padre y como Dios, sabemos que vamos a tener paz, protección, amor y que todas nuestras necesidades van a estar cubiertas. Pero lamentablemente, a causa del pecado, vivimos en un mundo caído que está bajo el dominio del adversario, quien fue el primero en rebelarse contra el Padre queriendo ser su propio Dios. Este es el mismo deseo que constantemente pone en la mente y en el corazón del hombre para que crea que él también puede ser su propio Dios, lo cual es imposible, porque las personas están en constante competencia unas con otras, y cada quien defiende sus propias causas. El mundo se olvida cada vez más de Dios, por lo cual también hay cada vez más caos, maldad, mentira e injusticia. En su ley, Dios dejó mandamientos e instrucciones muy claras para poder vivir bajo su protección y con su guía en este mundo caído. Pero la humanidad se ha olvidado de las instrucciones de Dios para seguir sus propios caminos. Primera de Juan 1:8 dice: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hebreos 10:28 dice: El que viola la ley de Moisés, es decir, la ley de Dios, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Porque practicar el pecado, por ejemplo, mentira, robo, vicios, violencia, envidia, crítica, adulterio, pornografía, etc., nos condena a muerte y a vivir eternamente separados de Dios. Es decir, nos condena al infierno, porque como vimos al principio, el Padre Creador es la única fuente de amor, protección, paz y bondad. Y separados de Él, obviamente, no hay nada de esto. Pero la buena noticia es que Dios ideó un plan perfecto de salvación para los que deseen ser libres de este mundo de mentira y de la esclavitud del pecado. Dios mismo se hizo hombre a través de Jesús, el Mesías, para pagar con su sacrificio la condena de muerte que nos corresponde pagar a nosotros por nuestra rebeldía y nuestros pecados. Y esta es la razón por la que necesitamos de Jesús, pues Él es el único camino para llegar al Padre Creador. Muchos se preguntan, ¿por qué si Dios existe hay tanta maldad en el mundo? Y la respuesta es, porque el mundo se ha olvidado de Dios. Y si Dios simplemente terminara con la maldad de este mundo, tendría que destruirnos a nosotros también. Pero en lugar de eso, Él dejó su trono y se hizo hombre para venir a salvarnos. A través de los profetas, Dios anunció su plan de salvación para la humanidad. Uno de ellos fue el profeta Isaías, cuya vida y obra se relatan en el libro que lleva su nombre y se escribió en el siglo 8 a.C. Veamos algunos versículos de Isaías capítulo 53. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Así es, Jesús llevó la vida de perfecta obediencia al Padre que nosotros no pudimos llevar. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. El plan de Dios es perfecto, porque no pudo haber sido de otra manera, puesto que no somos robots que pueden ser programados para solo conocer el bien y amar al Padre Creador por imposición, sino que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y como Él, conocemos el bien y el mal, y tenemos la capacidad de razonar y decidir libremente por nosotros mismos.
Así que tenemos libre albedrío para elegir si queremos sujetarnos al orden de Dios y vivir bajo su protección, guardando sus mandamientos, o si queremos ser nuestros propios dioses, teniendo nuestra propia percepción del bien y del mal. El Padre es el creador de todo lo que existe. Por lo tanto, solo siguiendo sus instrucciones para vivir se puede tener protección, conocer la verdad y experimentar la paz. En cambio, elegir ser nuestros propios dioses nunca resultará bien, porque es un engaño del enemigo, una falsa ilusión, y la humanidad jamás llegará a un acuerdo sobre qué es bueno y qué es malo. Para comprender por qué solo siguiendo las instrucciones del Creador puede haber bienestar en general, vamos a poner un ejemplo práctico. Como cuando las personas siguen las leyes de conducir, vemos que hay orden y seguridad. Pero cuando no se respetan las leyes, hay caos, peligro, abusos, accidentes y hasta muertes, porque cada quien quiere hacer lo que le da la gana y eso no funciona. O como cuando adquirimos un artefacto y seguimos el instructivo de uso. Entonces el artefacto nos da buen funcionamiento y quedamos satisfechos con el producto. Pero cuando no seguimos las indicaciones, terminamos dañándolo o descomponiéndolo. Y es cuando vamos a ver en el instructivo qué fue lo que hicimos mal. Y a veces ya no hay forma de reparar el daño. De la misma manera, elegir vivir bajo el orden e instrucciones de Dios es por mucho la alternativa más sabia, porque ello implica ser libres de la esclavitud del pecado y tener vida en espíritu, porque nacemos de nuevo en Jesús y Dios escribe su ley en nuestro corazón. Nos inclinamos naturalmente a hacer lo bueno, mientras que ser nuestros propios dioses implica permanecer muertos en espíritu, siendo esclavos del pecado, porque seguirá en nosotros la inclinación a hacer lo malo o lo indebido, así como también una inclinación a autodestruirnos, porque se trata de una falsa libertad que con fantasías ilusorias y engaños nos lleva a nuestra propia perdición y condenación. Pues ¿quién podría justificarse a sí mismo delante de Dios? Cuando uno tenga que responder ante Dios, ¿por qué mentí tantas veces? ¿Por qué lastimé o humillé a otras personas? ¿Por qué fui injusto, soberbio o ignoré el dolor de otros? ¿Por qué robé? ¿Por qué adulteré? ¿Por qué dañé mi cuerpo con vicios o mi mente viendo cosas que no debía? ¿Por qué perdí inútilmente mi tiempo y no aproveché mi vida para buscar a Dios y hacer lo que es agradable delante de sus ojos? ¿Qué podríamos decirle a Dios para justificarnos de todo lo que se nos acuse? Pues sabemos que el acusador del hombre, el adversario, expondrá todos nuestros pecados delante del Padre Creador. No podremos justificarnos solos. Claro está que quienes creemos en Jesús como Salvador, tampoco vamos a poder justificarnos de todo lo que se nos acuse. Pero la palabra dice en 1 de Juan 2:1, Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es, pues sabemos que por nuestra fe en Él seremos justificados delante del Creador, porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de todos nuestros pecados y faltas a los mandamientos de Dios. La palabra dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué necesitamos para que el sacrificio de Jesús sea esa garantía ante el Padre que pruebe que nuestros pecados ya fueron pagados? Y también para que sea Jesús quien nos justifique ante las acusaciones del adversario y no tengamos que justificarnos nosotros mismos solitos delante de Dios, lo cual nadie podría ser capaz de hacer, a decir verdad. Creer en Jesús con todo nuestro corazón y confesar nuestra fe en Él ante los demás, es decir, ante los hombres, es lo que nos hace salvos. Romanos 10, del 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primera de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mateo 10:32 dice: A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Como vemos, la palabra confirma que es nuestra confesión de fe ante los hombres y nuestra fe en Jesús lo que nos hace salvos. ¿Y qué pasa cuando confesamos nuestra fe en Jesús? Si reconocemos que vivimos en desobediencia y rebeldía contra Dios, es decir, que practicamos el pecado, y nos arrepentimos de corazón, es decir, si dejamos de pecar, Él nos perdona y nos libera de la esclavitud del pecado. Nos da vida en espíritu y su Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, lo que nos da paz, certeza, gozo y contentamiento, sea cual sea la circunstancia en la que estemos en esta vida, porque sabemos que ya no pertenecemos al adversario, sino que pertenecemos a Jesús, quien nos compró con su sangre, y también porque sabemos que al final de esta vida estaremos eternamente en comunión con nuestro Padre Creador, como siempre debió haber sido. Juan 16:13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Confiesa hoy mismo tu fe en Jesús como Señor y Salvador, y lee tu Biblia para conocer la verdad de Dios. Isaías 55:6 dice: Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. El tiempo de gracia para buscar nuestra redención se está agotando. No dejes pasar más tiempo. Finalmente, cerramos con la lectura del Salmo 34, el cual es un deleite para quienes tenemos toda nuestra confianza en Dios, y es una invitación a la reflexión para quienes aún no han confesado su fe en Jesús como Señor y Salvador. Salmo 34. Bendeciré a Dios en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Dios se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Dios conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Dios, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Dios, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Dios. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Dios vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Dios os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Dios están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Dios contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Dios oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Dios. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Dios redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían.